Quizás se pregunten quién soy. ¿De qué podría hablarles yo hoy a todos ustedes? ¿Qué podría saber yo, verdad? Y es cierto, no sé. Pero ahora mismo acabo de admitir algo que muchos no se atreven a hacerlo. No sé. Sin embargo, esa es la frase que más puertas nos puede abrir cuando queremos empezar algo a hacer algo muy importante. Hoy no vengo yo a prometerles certezas, vengo a invitarlos a moverse, incluso cuando no tenemos todas esas certezas. Así que si algo de esto va con ustedes, los invito a quedarse en estos minutos. Mi nombre es Carlos Coila y voy a mostrarles por qué el no saber todavía puede ser un buen impulso. Todos han escuchado una frase muy conocida: el conocimiento es poder. Y sí, esta frase tiene mucha verdad, pero hoy yo quiero darle una vuelta de tuerca a esa idea. Hoy quiero hablarles sobre el desconocimiento, pero no me refiero a la ignorancia irresponsable, por si acaso, sino al hecho de no saber todavía, de esa etapa inicial en la que nosotros no tenemos todavía todas las respuestas, pero aún así decidimos dar ese primer paso. A veces es un problema saber más de la cuenta, pero no saber lo suficiente para que nosotros estemos seguros de lo que sabemos. O quizás tener en cuenta de que las cosas no son tan fáciles como muchas personas piensan. A veces, al contrario, saber aquello es capaz de frenarnos. En cambio, el hecho de ignorar algunas cosas, de alguna extraña manera, nos empuja a dar el primer paso. Seguro hay muchas personas aquí viéndonos que probablemente aceptaron alguna vez un trabajo sin saber de qué trataba, o quizás iniciaron un emprendimiento sin saber en qué se estaban metiendo. Y luego, mientras iban conociendo sobre ese trabajo, sobre ese negocio, se dieron cuenta que quizás no era tan fácil como parecía en un inicio. Pero aún así, hoy, seguro que están agradecidos de haber empezado en ese entonces. A veces tener algún conocimiento de un tema nos juega en contra, porque ese conocimiento nos empieza a llenar de advertencias. Empezamos a ver todas las aristas de ese problema, los riesgos, las probabilidades de fallar, los costos ocultos, incluso el tiempo real que podría tomarnos hacer algo como eso. Y es ahí donde empieza a crecer una sensación extraña que nos paraliza al sobrepensar todas esas cosas. Y a veces lo llamamos nosotros que somos prudentes, pero esa prudencia podría estar ocultando un miedo. Miedo a muchas cosas, probablemente al fracaso, al tiempo perdido, al riesgo, al dinero que está en juego, a todos esos problemas que nosotros preveemos. A veces decimos que somos prudentes, pero quizás es un miedo que está disfrazado de prudencia. En cambio, cuando algo nos entusiasma, pero ignoramos por completo cómo es que es, algo interesante ocurre. Que la acción precede a la certeza. Y ese pequeño salto, sin una red, de alguna manera nos obliga a crear la red mientras nosotros vamos cayendo. Entonces, se preguntarán quizás ustedes, ¿cómo distinguimos el miedo de la prudencia? Si tienen alguna idea de cómo distinguimos el miedo de la prudencia, vamos, pueden escribirlo ahí en los comentarios en YouTube. Yo los voy a leer. Mientras, yo les comparto algunas formas de cómo yo puedo diferenciarlos. Por ejemplo, si nos decimos en algún momento que vamos a hacer algo que nosotros queríamos, pero quizás nos falta algo y no iniciamos porque nos falta ese algo, quizás ya sea tiempo, dinero, pero una vez que ha pasado el tiempo y logramos obtener ese algo que nos hacía falta, pero aún así nosotros seguimos diciéndonos que aún no es el momento, quizás no estamos siendo prudentes, quizás estamos evitando ser vulnerables.
Otra forma de distinguir la prudencia del miedo es que la prudencia generalmente nos pide una evidencia suficiente para que nosotros empecemos a tomar acción, mientras que el miedo ya no nos pide esa evidencia suficiente, sino que nos está exigiendo garantías totales, cuando en nuestra realidad esas garantías realmente no existen. Así que probablemente hayan visto ese tipo de personas, o quizás incluso ustedes son ese tipo de personas, que a veces parecieran no saber a lo que se están metiendo, ya que probablemente por esa falta de conocimiento en algún tema en específico, parece que lo que se va a hacer es más fácil. Pero no estoy juzgando a esas personas que se meten a un trabajo o abren un negocio sin saber realmente. Muy al contrario, porque muchas veces esas personas si son las indicadas, si son resilientes, responsables, con ganas de aprender, realmente van mejorando en el camino. Y solo el hecho de dar ese primer paso, de intentarlo, los lleva a lugares que nunca hubieran imaginado. Y la verdad es que, por ejemplo, yo no era una de esas personas. Es más, aún yo lucho por ser como esas personas. Muy buena parte de mi vida he sido alguien que de alguna manera se sobrepiensa mucho las cosas. Y al final termino viendo lo complicado que realmente es todo. Pero muchas veces eso te juega en contra, porque te paraliza. Porque al darte cuenta de lo complicado que es, quieres seguir preparándote, porque sabes que lo que tienes ahora no es suficiente para afrontar todo lo que se viene. Pero eso hace que nunca des ese primer paso. Quizás hayan visto una película que salió, me parece, en el 2003. Es una película animada, pero no por eso hay que subestimarla, por si acaso. Aquí en Latinoamérica se llamaba Patos. En inglés creo que se llama algo como Migration. Ahí, por ejemplo, en esa película animada, trata sobre una familia de patos que vivía en un estanque. Pero era una familia algo peculiar, ¿no? Porque ellos nunca emigraban como generalmente lo hacen los de su especie. Y era porque el papá pato, quien guiaba a la familia, tenía miedo. Él decía que el mundo es peligroso, es impredecible. Y lo que él dice no deja de ser cierto. Pero un día llega un grupo de otros patos a ese estanque que estaban en plena migración y a la mitad del camino. Y es donde empiezan a contar sobre lo maravilloso que es la migración. Así que eso termina entusiasmando de alguna manera a la mamá pato y a los patitos, lo que se vuelve una decisión muy difícil para el papá pato. Pero en un momento de reflexión, él logra aceptar de que ellos hagan ese viaje, a pesar del conocimiento que él tiene de ese mundo aterrador que él ve. Y esto lo termina sacando de esa zona de confort, donde creía que todo estaba bien. Pero esa decisión termina desencadenando una serie de aventuras, donde incluso se pierden, conocen otras aves, ven nuevos paisajes, enfrentan también amenazas, peligros, pero aprenden a colaborar con otros y a confiar en sus propias habilidades. Y se dan cuenta que la vida es una aventura, que por más que afuera existen riesgos, si no se atreven a hacer algo más, es como si no vivieran. Muy bonito todo hasta ahora, ¿verdad? Pero también hay que ser honestos y realistas. Porque es cierto que ese salto sin una red tiene un precio. Y ese precio es la misma realidad. Porque puede llegar aquel momento donde nos preguntamos, ¿en qué me metí? ¿Qué estoy haciendo acá? Esa primera caída que a veces nos enseña más que 100 tutoriales juntos. Y hasta en nuestra mente aparece esa idea de renunciar. Pero nos damos cuenta que ya estamos adentro. Así que podemos ajustar, aprender, pero continuamos y ahí estamos.
En cambio, quizás si hubiéramos sabido antes lo complicado o todo lo que nos costaría hacerlo, probablemente nunca hubiéramos iniciado. Pero no se trata de glorificar la ignorancia, sino de reconciliarnos con el no saber. Se trata de reconocer que no podemos conocerlo todo, porque es imposible. Pero es un acto valiente dar el primer paso y aprender en movimiento. Muchas veces, cuando no tenemos experiencia o no sabemos exactamente cómo hacer algo, pensamos que ese vacío en el conocimiento nos limita. Pero en realidad puede convertirse en nuestra mayor ventaja. Porque al no estar llenos de certezas, nos deja espacio para explorar, para equivocarnos y para descubrir caminos que otros, por creer que ya lo saben todo, nunca se atreverían a recorrer. Así que tener la mente abierta es lo que nos permite transformar esa falta de conocimiento en curiosidad y la curiosidad en movimiento. Porque cuando pensamos demasiado las cosas o creemos saber exactamente a lo que nos estamos metiendo sin haberlo vivido, lo cierto es que solo cuando estamos adentro realmente lo conocemos. Y probablemente sea igual de difícil como nos lo habíamos imaginado o incluso más. Pero ya habremos cruzado la línea que separa a las personas que opinan de las personas que realmente construyen. Y quizás cada obstáculo, cada duda sea un aprendizaje. Cada avance que nosotros conseguimos será la prueba de que no necesitamos conocerlo todo para empezar a movernos, sino que necesitamos movernos para conocerlo. Así que tengan en mente que el conocimiento es poder, pero el desconocimiento bien llevado es impulso. Y sin impulso el poder jamás se vuelve realidad. Y es por esto que yo quiero invitarlos a agarrar una hoja en blanco. Vamos, todos agarren una hoja en blanco o su celular, ¿no? Y escriban arriba algo que no se atrevieron a hacer por algún motivo. Quizás querían abrir un negocio, o quizás ya tienen un negocio pero querían abrir una sucursal. Quizás querían tener un nuevo trabajo o aprender algo nuevo. Vamos, vamos, escriban. Yo voy a escribirlo aquí junto con todos ustedes. Muy bien. Ahora, vean esa hoja o ese archivo en su celular. Está prácticamente vacío, ¿verdad? Solo está esa idea que no hicieron realidad por algún motivo. Y quizás ahora mismo no se les ocurra con qué más llenar esta hoja. Pero de eso se trata. No le teman a ese vacío en el conocimiento. Porque poco a poco podrán ir llenando esa hoja con todo lo que van a ir aprendiendo. Así que dense permiso de reconocer que no saben algo. Atrévanse a fallar, a equivocarse, a salir de los límites propuestos. Porque es la única manera de aprender en grande. Muchas gracias. Nos vemos con todos. Hasta luego.